UALEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en ualeer.uanl.mx. En su 12ª edición, UALEER comparte y vive los libros por el saber. UALEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en ualeer.uanl.mx. En su 12ª edición, UALEER comparte y vive los libros por el saber.
UALEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en ualeer.uanl.mx. En su 12ª edición, UALEER comparte y vive los libros por el saber. UALEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en ualeer.uanl.mx. En su 12ª edición, UALEER comparte y vive los libros por el saber.
UANLEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora. UANLEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en wanleer.uanl.mx. En su 12ª edición, UANLEER comparte y vive los libros por el saber. Buenas tardes, les habla Elida Cepeda. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, les da la más cordial bienvenida a esta Feria Universitaria del Libro UANLEER 2022, que con el lema de los libros por el saber y con el Colegio Nacional como institución invitada, nos recibe con entusiasmo después de 2 años de pausa. Les recordamos mantener las medidas de sana distancia, así como el uso de cubrebocas que resguarde el área de nariz, boca y barbilla. En esta ocasión, en el patio ala sur de Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, tenemos el gusto de presentar el libro Pronóstico Reservado de Diana Bracho, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Conexión. Compartiendo sus reflexiones, nos acompañan el escritor Alberto Ruiz Sánchez y la autora, para quienes pedimos un fuerte aplauso. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Celso Garza, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias, muy buenas noches. Bienvenidas todos y todas a este recinto del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. Hoy, dentro del marco de la Feria Universitaria del Libro UANLEER 2022, tenemos el honor y el placer de presentar el libro Pronóstico Reservado, un poemario de la gran artista, la señora Diana Bracho. Un libro editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la colaboración de Conexión, la empresa que dirige nuestra amiga Nelly Rosales. También nos gozamos en tener como presentador de este libro al maravilloso escritor Alberto Ruiz Sánchez, figura emblemática de la literatura hispanoamericana y editor de la revista mexicana Artes de México, a quien hace 2 años entregamos, junto con Margarita Orellana, el reconocimiento al mérito editorial en esta Feria del Libro. Un gran gusto, querido Alberto, tenerte de nuevo con nosotros aquí. Para mí, querido. Diana Bracho trae el arte en las venas, proviene de una destacada dinastía de artistas, una extraordinaria poeta como Coral Bracho y uno de los más importantes cineastas que ha dado nuestro país, Julio Bracho, su padre. Si bien la vocación de Diana Bracho es la actuación, arte en el que ha dado grandes muestras de su talento, y para ello baste admirar sus logros histriónicos en películas como El Castillo de la Pureza, Actas de Marusia, El infierno de todos tan temido, o Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, o telenovelas como Cuna de Lobos y Cadena de Amarguras. También resultaba natural que su capacidad de transmitir emociones, su mirada aguda, su sensibilidad e inteligencia, maduras por su lectura, se dirigieran hacia la palabra escrita. Hoy en la mañana nos comentó una anécdota que resulta relevante.
Su primer poema lo escribió a los 7 años, con motivo de la muerte de Javier Villaurrutia, el autor de Nostalgia de la Muerte, quien era amigo de su padre. En el libro de Pronóstico Reservado conviven Eros y Tánatos, el deseo y la muerte. Diana Bracho plasma sus más íntimos pensamientos, dolores, alegrías y pasiones. En sus poemas resalta la influencia de la literatura y la filosofía japonesa. No son haikus ni tankas en cuanto a la métrica y estructura del poema, pero sí hay una relación con la poesía tradicional de Oriente respecto a su capacidad de generar asombro y emoción, aludir a la naturaleza y su relación con el espíritu humano. Las composiciones breves, engarzadas con una admirable capacidad de síntesis, sugieren más de lo que dicen, pues la poeta confía en la inteligencia del lector para completar el mensaje. Pronóstico Reservado cuenta en su portada con la imagen de una pintura del recordado y querido Juan Manuel de la Rosa, su pareja de vida, el artista de la estética orgánica y abstracta. Y esta precisamente es la cualidad del poemario de Diana Bracho, remitirnos a la esencia de las cosas. La Universidad Autónoma de Nuevo León se honra en tener este poemario en nuestro catálogo de publicaciones, hecho por nuestra Casa Universitaria del Libro y la editorial universitaria a cargo de Antonio Ramos Revillas, y agradece la confianza y generosidad de la poeta que nos ha prestado sus versos, joyas literarias que ahora pueden disfrutar los lectores. Muchas gracias, felicidades, querida Diana. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a tener el privilegio de acompañar a Diana en este momento y el gusto de estar de nuevo aquí después de la brusca interrupción que tuvimos hace 2 años. Fue justamente, creo que fue el 13 de marzo, el día que nos entregaron el premio, y el 14 ya estábamos con todas las actividades de la universidad cerradas y todo Monterrey en gran parte paralizado porque hubo un contagio. Aquí ahora estamos muy contentos porque ayer solo hubo como 80, ¿no? Todo cambia tanto, ¿no? Toda la vida nos cambió tanto, pero para mí regresar aquí y estar con ustedes es de verdad un festejo, el festejo de un paréntesis que sabemos que no se ha cerrado, pero que quisiéramos que ya se cerrara y que de alguna manera valoramos mucho más la posibilidad de estar juntos, de vernos a los ojos, aunque no siempre veamos la boca, y el estar con Celso, con Toño, con muchísimos de ustedes, muchas caras conocidas, festejar, haber presentado ayer mi novela, que mi queridísima Gaby Riveros me hizo el favor de presentarla, y todo el círculo de lectoras, que lo llaman comunidad círculo de lectores, ¿no? Ya la institución del grupo de círculos de lectura es en realidad algo muy, muy importante para mí, y es lo que a los escritores nos hace sentir que tiene sentido la escritura. O sea, por supuesto, nosotros somos grandes cultivadores de soledad, y aquí Diana sabe de qué estoy hablando porque es la primera vez que va a publicar un conjunto de poemas como lo hace ahora. Entonces, si los autores somos grandes cultivadores de soledad, después compartirlo es algo tan extraño como haberse preocupado porque en la ropa que uno tiene esté las manchas de lo más íntimo y después uno las cuelga en la calle, ¿no? Entonces hay una extraña paradoja de volver público lo más privado que se amortigua con el sentido que eso hace para los demás. Entonces, para mí, Monterrey significa que lo que hacemos tiene sentido. Y una de las cosas que hacemos en Artes de México y que tiene que ver con el agradecimiento que tenemos con la universidad es detectar la poesía
y la literatura en donde no siempre está. Nosotros en el menú de contenidos de la revista nos preocupamos por tener siempre literatura. Nosotros decimos, tienen que estar muchas disciplinas, pero la disciplina no siempre está donde la gente cree que está. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un número sobre el tequila en una época, que eso fue hace 30 años, que la gente no consideraba el tequila un fenómeno cultural. Ahora ni siquiera hay que explicarlo, ya la gente sabe que es parte de la naturaleza cultural de México. Y México está lleno de naturaleza que se vuelve cultura. ¿Y la literatura dónde la vamos a poner? Bueno, pues podemos citar los clásicos de Portillo y Rojas, el abuelo del presidente, que escribió buenísimos libros sobre el tequila. Pero ¿saben dónde estaba la gota literaria más fuerte? En la crónica del dueño de Cuervo, de su infancia en Tequila, cazando mariposas para que las mariposas no pusieran el gusano en los agaves. Y el relato que va de su infancia cazando mariposas con un hilo a el hecho de que él fue el primer gerente de Tequila que no mataron, que no mató a la gente de Tequila, que no le dieron un balazo. Yo le decía, ¿y cómo logró eso? Dijo, nunca le di la espalda a la ventana. Entonces, la literatura está en muchos lugares de muchas maneras. Y algo que nos enseñó un ingeniero de Monterrey, que se llama Gabriel Said, que muchos de ustedes conocen, sobre todo si les gusta la poesía. Este ingeniero de Monterrey hizo un libro que se llama Ómnibus de Poesía Mexicana. Y ese Ómnibus de Poesía Mexicana es una gran antología que nos demuestra cómo la poesía está en todas partes, si sabemos escucharla, y que no siempre está de la manera que la gente está esperando. Él siempre ha sido muy sensible a la innovación, entonces hizo una antología de lo que hacían los jóvenes poetas, y a él le preocupa mostrar que la gente que por ejemplo, que la poesía no es solamente aquello que los poetas profesionales que se dedican a ser poetas desde siempre escriben, y que la poesía toma muchísimas formas, y que uno de los valores más grandes de la poesía es saber existir, saber estar en el mundo con sus propias cartas de naturaleza, y que muchas veces una gran actriz puede sorprendernos porque tiene la sensibilidad y la práctica de encontrar la poesía en donde muchos otros que se dedican profesionalmente a la literatura tal vez no sepan verla, y que todo gran libro de poesía es una innovación en el sentido de que tiene una buena dosis de inesperado. El libro de Diana no tiene nada de común. Lo que tiene de común es lo que puede comunicarnos, lo que nos puede compartir, que es parte de la naturaleza humana, lo que nos interesa, lo que nos conmueve, lo que nos mueve, lo que nos hace sentir, ¡ah, caramba! ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? El libro de Diana es un libro que además tiene una de las cualidades que yo aprecio mucho en los libros, que tiene una acumulación de tiempo de alguien que ha mirado la vida y ha tomado nota de qué le sorprende y que tiene ideas. Es muy curioso porque las maneras de hacer poesía son muchísimas, y la historia de la literatura está llena de fórmulas. Hay quien hace sonetos, hay quien toma una forma literaria, hay quien toma otra. El verso libre, la gente cree que es muy fácil hacer versos libres, pero no se dan cuenta que todo lo que nosotros escribimos, todo, incluyendo lo que escribe el periodismo, tiene una relación profunda con la música. El origen, yo creo, sinceramente, que el origen de toda la lengua literaria es la poesía, y que después nosotros fuimos pervirtiéndolo para inventar la prosa. Entonces, la gente cree que la poesía es partir de la prosa
y darle una forma especial y hacer poesía, cuando es exactamente lo contrario. Y por eso un cineasta que se llamó Pier Paolo Pasolini, que inventó una teoría del cine de poesía, pero que antes de hacer cine escribió novelas poéticas, la novela Teorema, la novela Acatone, que habla de los marginales de Roma, son novelas poéticas, y fue gran poeta de la lengua de su región de Italia, que se llamaba Casarsa, y hablaban una lengua que se llama friulano, es decir, era alguien sensible a encontrar la poesía. Entonces él, en una encuesta le decían, para usted, ¿qué es la prosa? Y él decía, la prosa es la poesía que la poesía no es. Es decir, la prosa es nada más ni nada menos, cuando es buena, es otra forma de poesía. Entonces, la poesía existe de muchas maneras, y no solamente como se esperaba en el siglo XIX, con cierta rima, cierta cadencia y cierta forma, ¿no? La poesía, como toda la lengua, incluyendo el periodismo, la crónica, la lengua coloquial, tiene música. Todos sabemos, los que hemos vivido, o sea, yo soy de una familia del norte que de niño se mudó a la Ciudad de México, y los niños en la escuela se burlaban porque yo hablaba cantado, porque hablaba como sonorense. Y después, cuando nos íbamos desplazando según el ritmo de los desempleos de mi padre, entonces cuando regresamos a Sonora, los niños en el kinder se burlaban de mí porque decían que yo hablaba como Cantinflas, es decir, que hablaba como niño chilango, ¿no? Todos cantamos, todo lo que decimos tiene una música, pero es una música que existe de diferentes maneras. Y los métodos para hacer poesía, cuando alguien ha leído mucha poesía, pueden tomar mecanismos prestados de diferentes fórmulas que existen. La fórmula barroca es una forma que existe y que es muy difícil, pero todas las otras son formas también. Y después está la manera en que la persona se mete personalmente con lo que ve y cómo lo ve, y usando su voz personal alcanza a decir cosas que convocan a nuestro asombro. A mí, como un escritor raro, mis libros fueron rechazados por ser novelas que no eran novelas, que eran poemas, y los llevaba a una editorial de poemas y me decían, esto no es un poema, es una novela. Es decir, no existía, era algo anfibio. Bueno, algo similar pasa siempre con los poetas que no vienen de la literatura, que no vienen, digamos, del gremio literario, como es el caso de Diana. Diana viene de otro lugar, que es ser poeta, no de profesión, sino poeta del alma, poeta de la vida. Como decíamos, encontrar una voz poética es una manera de estar en el mundo, cuando hablábamos de Ana Akhmatova. Y entonces, ¿cuál es la manera que cada uno tiene de estar en el mundo? La manera de Diana ha sido tener una relación específica con la voz, por lo tanto es sensible. Digo, Celso decía, tiene el arte y la creatividad en las venas. Yo diría, lo tiene en la voz, porque sabe hacer de las otras voces una voz personal, y en un libro como este, hacer de su voz personal una voz comunicable con los otros. Ahora, dicho esto, no basta con decirlo así en general, hay que ver en concreto de qué se trata. Este libro tiene 3 secciones, muy diferenciadas una de otra, salvo que, claro, algo que hacemos los lectores es desordenar los libros. Todos los lectores decimos, y ya les diré, por ejemplo, para mí, cuál es el libro, el poema que es el centro imantado de este libro. Para mí, pero no tiene que serlo para otros, ¿no? Y al mismo tiempo, yo, a pesar de que son 3 partes, yo veo como 2 partes, porque la última parte, que es una cosa, la veo más relacionada con la primera, como si el libro tuviera 2 paréntesis muy anchos que abren y en medio hubiera un río, ¿no? Porque es donde están los poemas más fluidos. Los poemas de las orillas
sobre todo al principio, revelan ya en qué mecanismo poético está funcionando y está escribiendo Diana. Y es algo muy sorpresivo porque Diana, digamos, uno de los mecanismos más fáciles para quien quiere escribir poesía es montarse en las fórmulas ya hechas. Y uno de las formas, digamos, de los tópicos es utilizar la metáfora. Diana no recurre a la metáfora. O sea, hay imágenes que ella utiliza y que se vuelven metáfora de cosas que quiere decir. Pero Diana tiene una cualidad que yo aprecio especialmente en la literatura y que no es tan común como la gente cree. Tiene ideas. Es un libro lleno de inteligencia y de inteligencia sensible que ella convierte en poemas que son maneras de decir cosas. Ella tiene sobre todo al principio, una manera yo llamaría dramática, de hacer parecer que su libro se trata de algo y en realidad se va tratando de otra cosa. Abre con una declaración de fragilidad, que aparece ser un poema, pero en realidad ese poema no se puede leer solo, ¿no? Esta declaración de fragilidad, decir que ella, que es muy sensible, como que no basta, ¿no? Tú dices, ¿a poco así va a ser el libro? Y te vas dando cuenta que eso es una parte de lo que sigue, que es demostrar que es una mujer de una fuerza tremenda. Y que cada paso que va dando a través de los poemas es demostrar la tremenda fuerza que tiene y que por ser frágil es fuerte, porque ya lo sabemos y nos lo demuestran pues nuestros políticos mundiales toda la vida, ¿no? Entre más se hacen los fortachones, más frágil tienen el corazón y la piel más quebradiza. Y un poeta que dice yo soy quebradizo empieza a tener lo contrario, una fortaleza tremenda. Y ahí entramos, nos va introduciendo en algo que se irá haciendo cada vez más explícito, que se llama la paradoja, que quiere decir que lo que parece débil es fuerte, que lo que parece fugaz es permanente. Es decir cosas que parecen contradictorias, pero que en realidad no lo son. Hay muchas frases que son lugares comunes para decirlo, ¿no? El que ríe al último ríe mejor. En fin, las paradojas son estas, viene de hacer de una doxa, paradoxa. La doxa es el dogma. Tomar el dogma y hacer algo que le da la vuelta y que muestra que es lo contrario. Este mecanismo de la paradoja, de mostrar lo contrario de lo que parece evidente, Diana lo está usando en el libro una y otra vez. Por ejemplo, hace de la oscuridad, juega con los términos de oscuridad y de claridad, mostrando una situación donde eso es evidente. Por ejemplo, tomo de la página 16. Le dice porque lo que hay mucho en el libro es una interlocución, porque otro de los temas que hay en el libro es el amor, el desamor, el abandono. Pero sería muy pobre si fuera nada más eso, si no tuviera esta inclusión de la inteligencia. Vean esto, dice, ahora que me gusta nuestra oscuridad, o sea, ustedes piensen, una relación entre amantes, donde un amante le dice al otro, ahora que me gusta nuestra oscuridad, es decir, el misterio, lo no dicho, lo que nos rebasa, lo que va más allá de las palabras que podemos utilizar. Dice, ahora que me gusta nuestra oscuridad, ¿me pides que vea claro? Y entonces, este tipo de paradojas viene una y otra vez y se vuelve en su lengua. Es un lenguaje que es un lenguaje para pensar con imágenes y situaciones. Pero al mismo tiempo, como lo vieron en esto que acabo de leer, está también la ironía, la ironía es hermana de la paradoja. La ironía es decir una cosa diciendo lo contrario. Y estos mecanismos no son naturalmente los mecanismos de la poesía.
La poesía recurre mucho más a la metáfora, por ejemplo. Son mecanismos de la filosofía y no es un libro de filosofía. Es decir, todos estos poemas tienen un parentesco con eso que llamamos aforismo, pensamientos breves. Pero el aforismo tiene un pequeño gran defecto que rápidamente se convierte en dogma. Es más, la definición de aforismo es una regla expresada de manera breve en un cierto campo de conocimiento. Y lo que vemos en estos poemas, si van a ver, no se pierdan el libro, de verdad, vale mucho la pena, es una y otra vez, la regla aparece, pero no es. La regla es esto, pero tú y yo estamos no rompiéndola, porque la verdadera rebeldía no está en romper las reglas, sino en hacer una paradoja, en darles la vuelta y demostrar que son lo contrario. La paradoja rompe el sistema de credibilidad que establecen los dogmas. El dogma es lo típico del señor que dice, yo soy muy bueno, pero llega la paradoja y te demuestra pues que ni tan bueno. Pero lo importante no es decir que es malo, lo importante es poner en crisis el sistema de verosimilitud que introduce la doxa, el dogma, con una paradoja. Y si además tiene un componente de ironía, mucho mejor. O sea, dicho esto, trato de establecerles el tipo de poesía del que estamos hablando. Es un tipo de poesía de alguien que piensa. Si fueran solamente conceptos, sería un libro de filosofía y de aforismos. Pero como introduce la paradoja, la ironía y la situación vital, la situación de amor, desamor, abandono, pertenencia, deseo, es un libro de poesía. Es decir, se preguntaba Kundera, entre otras cosas, ¿por qué existe todavía la poesía después de tantos siglos? La poesía existe porque nos ayuda, a diferencia de otros discursos como la economía, la política, lo que quieran, el psicoanálisis. La poesía existe porque penetra en dimensiones humanas que esos otros discursos no alcanzan a tocar. Y por eso esto es poesía y no es filosofía. Porque toca dimensiones humanas que solamente la sensibilidad del poeta puede tocar. Y los mecanismos de Diana para hacerlo son estos: tener la idea, tener la inteligencia para decirlo en una situación vital de extremo riesgo personal y al mismo tiempo poner la aguja donde debe estar, diciendo yo estoy aquí y tú y yo hacemos esto que parece pero es en realidad lo contrario, y hacemos a veces lo uno y lo otro al mismo tiempo. El sistema de pensamiento que surge del protestantismo cree que la verdad es una sola cosa. Todos nosotros que somos hijos del barroco sabemos que las cosas son y no son al mismo tiempo. Y esa es otra de las lecciones de la poesía. Las cosas funcionan en diferentes niveles, ¿no? Déjenme avanzar un poquito más antes de pasarle de urgencia la palabra a Diana. Esto tal vez sea como demasiado abstracto, pero trato de aterrizarlo para que vean cómo lo va aplicando en diferentes momentos. Por ejemplo, en el poema que está en la página 26, donde habla de la soledad, si alguien tiene el libro, ábralo. ¿Ya lo compraron? No. Dice, por ejemplo, esta es típica paradoja, ¿no? Que parece muy simple. Dice, mi soledad me asusta. Primera estancia, ¿no? Primera situación. Mi soledad me asusta. Dice, ¿qué voy a hacer con tanta gente? Al engañar, este es otro, ¿no? Al engañar somos débiles, sujetos vulnerables a otro engaño.
Es decir, cuando engañamos, somos frágiles, somos todavía más frágiles y podemos ser más fácilmente engañados. Otro elemento muy, muy interesante que ella utiliza, por ejemplo, que cuando introduce el deseo, por ejemplo, en la página 28, mi casa está llena de fantasmas. Y yo no sé si Diana lo sabe, pero, por ejemplo, en el psicoanálisis, la definición de aquello que uno desea se llama fantasma, que incluso, por ejemplo, en francés, el psicoanalista que introduce esto, que es Lacan, lo utiliza como la francesa, escribiéndolo con PH, a diferencia del fantasma con F. Pero entonces ella dice, mi casa está llena de fantasmas, parece pues un cuento de misterio, ¿no? Dice, ¿cómo mataré tu recuerdo para que no seas solo uno de ellos? Es decir, ella hace de la persona deseada que se recuerda un fantasma en los dos sentidos del término, de el espíritu que ocupa la casa y el fantasma como personificación del deseo, ¿no? Y entonces se va encimando a todo lo anterior, a la paradoja, a la ironía, las complejidades del deseo, ¿no? Por ejemplo, otro que es realmente muy sabio, dice, se llama Paraíso Perdido. No me deseas por primera vez. Chin, fatal, ¿no? No me deseas por primera vez. Y por vez primera me avergüenza mi desnudez. Es terrible, habla de una situación humana radical, donde el pudor no es la desnudez misma, sino una desnudez que no provoca deseo en la persona amada en la que uno quiere despertarlo, ¿no? Es decir, pasamos de la descripción externa a la descripción interna y radical de la fragilidad del deseo, de la fragilidad corporal, de la fragilidad de nuestra desnudez ante el deseo, la falta de deseo que despertamos en el otro, ¿no? O sea, hay una reflexión humana profundísima. A ver, bueno, ya me voy a callar, porque si no, no vamos a parar nunca y queremos oír. Hay muchísimas cosas en este libro. Hay unas que tienen muchísimo humor. Bueno, por supuesto, habla de las metáforas, porque hay una reflexión poética. Entonces, describe a una persona y dice, fulanito es tal y tal, y no es metáfora. Por ejemplo, en la página 53. Porque, como les decía, la metáfora no es su arma, pero sabe de qué se trata, ¿no? Dice, pude haber amado sin remedio, pero tu incapacidad metafórica. ¿Qué quiere decir incapacidad metafórica? Vamos a preguntarle a Diana al ratito que nos explique. Yo lo interpreto, cada lector traduce a lo que él entiende, ¿no? ¿Qué es la incapacidad metafórica de alguien que uno quiere? Que no sabe ver unas cosas en otras, que no sabe ver la intención que hay en un regalo, en un amor, en un gesto, que no sabe ver que un beso siempre es más que un beso. No lo sé, digo, es mi interpretación, pero ella le dice a esta persona, dice, pude haber amado sin remedio, pero tu incapacidad metafórica te condenó a una muerte plana. Y no es metáfora. De nuevo la ironía, ¿no? Hay otro concepto con el que ella juega todo el tiempo, que es el concepto de la plenitud y el vacío, que también es una situación paradójica. O sea, donde aparentemente hay plenitud puede haber vacío, y donde hay vacío hay plenitud. Ese es un concepto muy presente en la cultura japonesa, no solamente en la poesía, en toda la cultura japonesa, ¿no? Y en el Zen, por supuesto, ¿no? Dice, el hoyo no sabe que es ausencia. El hoyo no sabe que es ausencia.
y que su plenitud es justamente su vacío. A ver, vamos a terminar esta. Bueno, hay otra cosa que es muy notable, que es una reflexión sobre la naturaleza, sobre ciertos animales. Ella tiene una idea muy especial de las mariposas, de las moscas y de los nidos de colibrí, que platicábamos con Mónica, porque tenemos un amigo en común que es encantado de los colibríes, tiene una fijación con ellos como yo, y compartimos eso, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, les iba a leer lo de la mosca, ¿no? Por ejemplo. Sí. Está en la página 63. Perdón que no haya tenido post-it para verlo más rápido, pero no los traje. Dice, la mosca, insecto inmundo, infecto de imagen indigna. Te veo volar perfecta y sonrío. Hablando de la plenitud, dice, te amé tanto que me llené de tu vacío. El libro tiene, después de esta sucesión de pensamientos, de poemas inteligentes y sensibles y profundos, ella abre otra secuencia. Curiosamente, y es una lección de ella muy significativa, la sección que describí con más detalle, esta de los poemas breves, que son pensamientos, abren un paréntesis muy largo, y después viene el contenido del paréntesis, que es un flujo de poemas, que los poemas son más extensos y suceden muchas más cosas, y funcionan de otra manera, pero utilizan los mismos elementos del lenguaje para describir con mucha más fluidez muchas cosas. Eso, si empiezo a hablar de eso, ya nos tomamos toda la noche. Y después cierra con una coda, es decir, con la parte final de toda esta música, en la cual recupera de alguna manera el mecanismo del principio, pero con la enorme sabiduría de no convertirlo en dogma, de no querer hacer conclusiones, sino, como en el arte japonés que mencionabas, yo adoro las novelas, y en todos mis libros no tienen final, o sea, todo esto de ta, ta, tan, 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 no. Los libros tienen personajes que se diluyen cuando se cierra el libro, ¿no? Como los biombos, donde las figuras se desdibujan, ¿no? Y entonces el final de paréntesis que hace nuestra poeta, pensadora, profunda y sensible e irónica, es un final que concluye sin concluir, que nos deja armados de una sensibilidad y una manera de pensar el mundo que yo creo enriquece nuestra manera de estar aquí y de poder ver las cosas distintas. Así es que muchas gracias, Diana. Yo no sé cómo quieres que procedamos, si me respondes preguntas o tú quieres decir de entrada algo que te suscita todas las cosas dichas, porque puse demasiadas cartas sobre la mesa y no quiero tampoco atragantarte de preguntas. No, me has sorprendido más que yo misma. Realmente descubre uno que un lector sensible e inteligente lee lo que uno escribe de mil maneras. Y entonces lo que uno escribe significa tantas otras cosas de las que uno no está consciente, ¿no? Es decir, cuando uno escribe, no está uno consciente de todo esto.
y un lector sensible como tú. O maníaco. Pues bueno, y además de sensible, generoso, ¿no? Porque hay que ser generoso para leerla, pues hay que ser generoso, hay que entregarte de alguna manera a ella. Pues bueno, estoy realmente encantada con todo esto que has dicho, te lo agradezco muchísimo y me sorprendes tú y me sorprendo yo de mí misma. Yo quería empezar, pero es un poco prosaico, yo quería empezar a dar agradecimientos. Ah, está muy bien. ¿Sí? Porque yo creo, Es de poeta bien nacido dar las gracias. Sí, quiero agradecer, porque en realidad para mí en la vida el ejercicio del agradecimiento es muy importante. Yo creo que en la vida, si no agradecemos, nos perdemos de la mitad de la vida. Agradecer tantas cosas que tenemos, tanto afecto. Entonces yo voy a echar mano aquí de mi cuadernito, porque yo quiero contarles, yo escribo en cuadernos. Jamás he escrito en una computadora porque no sé ni abrirla. La tengo ahí sentada, pero no la uso. Y escribo en cuadernitos y para armar este libro tuve que buscar por ahí, hurgar en cuadernos diferentes y escoger los textos que más me tocaban o que más me gustaban, ¿no? Y entonces cuando ahora que salió el libro, antier, yo dije, bueno, ya cerré el último cuadernito, ya no tengo nada más que decir en la vida, ¿no? Y al día siguiente compré un cuaderno nuevo y escribí 2 poemas nuevos. Dije, pues a lo mejor sí tengo algo más que decir. Pero bueno, aquí en mi cuadernito apunté, porque la memoria me falla terriblemente con los nombres, especialmente es horrible, pero los agradecimientos que quiero yo expresar. Al rector de la universidad, de la que ya me siento parte. He hecho con Celso y con la Universidad Autónoma de Nuevo León varios proyectos muy interesantes, muchos de ellos con Nelly, con Conexión. Y siempre me he sentido en Monterrey, de verdad, como en mi casa. Yo vengo aquí, me siento como en mi casa, veo a las personas de Monterrey y me siento como que son mis hermanos, mis amigos. Entonces, al rector, por apoyar la cultura, quiero agradecerle al rector Santos Guzmán López. Un agradecimiento muy, muy especial es a nuestro secretario de Extensión y Cultura, que es Celso José Garza. Bueno, Celso realmente, si no fuera por él, no existiría este libro. Realmente es el papá y yo soy la mamá de este libro. Sí, de verdad, más que agradecida con él. Luego, el director de editorial universitaria, que es Antonio Ramón Revillas, que también le agradezco su participación como editor, porque qué importante es tener un editor, ¿no? Conexión, Nelly Rosales Plasencia, gran amiga, gran cómplice. También, si no hubiera sido por ella que me animó a publicar, tampoco este libro existiría. Muchas gracias a ti, a Dani, su colaboradora fantástica. Y finalmente, un agradecimiento eterno a ti, Alberto Ruiz. No, sí, de verdad. Yo te mandé esos poemas, pues con la esperanza, con la admiración a ti como escritor, con la esperanza de que de alguna manera me dijeras que te gustaban, ¿no? Uno necesita esa aprobación de alguien a quien respeta a uno. Entonces te mandé estos poemas, me contestaste de una manera tan amorosa, tan sensible, tan profunda, que me diste la seguridad de que este librito vale la pena. En realidad yo tenía muchas inseguridades, yo decía, bueno, este libro… Todos las tenemos. Sí, este libro, ¿qué va a decir? ¿Qué le va a decir a la gente? A lo mejor no dice nada, a lo mejor les parece muy duro. Mi nieta Julia, por ejemplo, le di a leer un poema y lo leí y me dice, ¡ay, ya, güey! ¡Qué fuerte está esto!, ¿no? Una percepción totalmente diferente, pero también la aprecio, ¿no? Aprecio que piense ella que es fuerte el libro. Entonces, tener la venia
de Alberto es realmente ya el imprimatur para siempre. De verdad. Ya sé que te apena un poco que te esté dando las gracias cada 2 minutos, pero es que no tengo manera de decirte gracias más que diciéndote gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, pues qué interesantes los poemas que elegiste, qué interesante todo lo que comentas, le da mucha luz a lo que pienso, a lo que escribo. Es un libro absolutamente íntimo, ¿no? Es un libro muy personal, es un libro donde realmente me siento desnuda, ¿no? Porque a diferencia de cuando actúo, que represento a otra persona, y yo siempre trabajo buscando la verdad. Yo estudié filosofía y entonces, como en la filosofía, siempre busco la verdad. Cuando actúo yo busco la verdad del personaje, busco expresar esa verdad, ¿no? Y aquí también pues buscaba yo expresar otra verdad muy diferente, que es la verdad del alma, que es muy íntima. Yo soy una persona, hasta eso no parece, pero soy bastante tímida y expresar el alma con palabras es exponerse mucho, ¿no? Bueno, ya no sé qué más decir. Yo estaba pensando, porque me preguntan, ¿qué quiere decir su poema? Les digo, mira, la pintura no se explica, se ve, se siente y se aprecia. La música no se explica, se escucha. La poesía no se explica, se ve porque está llena de imágenes y se escucha porque es música. Entonces, en la poesía tenemos una convergencia de otras artes, ¿no? De las artes visuales y de las artes auditivas, de la música, por lo menos en mi opinión. Si el lenguaje no es musical, bueno, pues no sé, no cumple, yo creo, ¿verdad, Alberto? Está muy cerca de la música, el lenguaje poético. Pues es música, aunque no quieras. Es desafina, música. ¿ves? Sí, es música. Entonces, bueno, sin más, ya no abundo más, porque ya voy a empezar a… Bueno, déjame preguntarte, si quieres, rápidamente. Sí, ¿Ya por favor. nos corremos? ¿5 Oye, horas nada más? aquí Bueno, te voy a decir, es importante también como presentación que la gente lo sepa. O sea, en este libro hay amor, hay desamor, hay varios personajes, pero sobre todo hay un personaje que fue digamos, el amor más reciente de Diana, y que, digo, yo no lo conocí tanto como ella, pero lo quise bastante. Y es un pintor, un gran pintor. El cuadro de la portada es un cuadro de él. Sí. Y era un pintor de Zacatecas que vivía en el desierto y que nos hacía a muchos de nosotros amar el desierto. Sí. Y el desierto, bueno, y él se dedicaba, hacía bibliotecas en los lugares más apartados del desierto, en Zacatecas. Sí. Y a todos nos llevaba y todos donamos nuestros libros y los libros de los demás. Y él transformó realmente, él hacía arte abstracto, pero yo le decía que era un gran paisajista, porque sabía ver el paisaje monocromático aparentemente de Zacatecas, y encontrar que en todos estos tonos de ocres y rojos había una variedad como en estas selvas que están pintadas de muchos colores. Sí. Y este hombre, pues desgraciadamente se nos fue hace muy poquito, y entonces el libro está lleno de presencias y ausencias. No es la única ausencia en la vida de Diana, y yo interpreto eso, pero yo no sé, pues toda la gente que ella ha ganado y perdido, pero aquí hay mucho tiempo y muchas personas, no nada más Juan Manuel. Pero hay algo que habla de esta presencia y ausencia con una fuerza muy grande. En la parte central, que es como un río de poemas y de imágenes, hay un fragmento, no es un poema, es un fragmento, se los leo, y yo quisiera que tú reaccionaras a eso para que me digas qué piensas. Dice: hay un lugar entre la vida y la nada donde tus deseos, alimentados por el hambre de estar cerca,
me tocan. En ese espacio más real que lo tangible, sobrevive nuestro amor sin piel, luminoso y oscuro. Paradoja, ¿no? Luminoso y oscuro, hermoso y cruel como un desierto. Para mí este poema, este fragmento de poema es un como centro imantado del libro. Yo quisiera que reaccionaras a él y que nos leas 2 o 3 poemas antes de irnos, porque si estamos presentando un libro tuyo y tú no lees porque yo hablo demasiado, me voy a sentir culpable toda la vida. No, bueno, yo quisiera comentar rápidamente, es muy curioso porque si notas el libro no tiene fechas los poemas. Nunca les pongo fecha a lo que escribo porque aspiraría tal vez un poco ambiciosamente, aspiraría a que lo que escribo fuera atemporal y que tuviera valor en cualquier momento. Porque fíjate que es muy curioso porque no es un libro autobiográfico, aunque parecería en mucho serlo. No es un libro autobiográfico, porque incluso muchos de los poemas más fuertes, más terribles y más de abandono, los escribí cuando era muy feliz. Curiosamente, otra vez la contradicción, la paradoja, ¿no? Entonces, no se refieren concretamente a mi vida. Un poema que yo escribí cuando Rafa, mi compañero que murió hace 11 años, que también era pintor, un gran ser humano maravilloso, bueno, lo amé. En el libro dice Rafa, el amor, Juan Manuel, la pasión, ¿no? Yo escribí un poema cuando Rafa estaba ya muy enfermo, escribí un poema y ahora que murió Juan Manuel, este poema lo leyó su nuera y se soltó llorando, me dijo, ese se lo escribiste a Juan Manuel, ¿verdad? Entonces, fíjate nada más, creo que eso un poco ilustra esta ambición mía de no referirme a lo muy concreto, sino realmente a una vida más abstracta, ¿no? Sí, y además, bueno, también otra cosa que quisiera yo comentar rápidamente es que mi relación con la muerte, que el primer poema que escribí lo escribí a raíz de la muerte de Villaurrutia, de Javier Villaurrutia, el gran poeta que era íntimo amigo de mi padre, eran como hermanos, y un día encontré a mi padre llorando, yo tenía 7 años, encontré a mi padre llorando junto a un teléfono negro de esos de pared. Entonces le dije, papi, ¿por qué estás llorando? Me dijo, porque acaba de morir Javier. Le dije yo, sí. Yo le dije, ¿qué es eso de que acaba de morir? Y mi papá me explicó lo que era la muerte. Me impactó tanto que me fui corriendo, tenía yo 7 años, me fui corriendo a mi recámara, saqué un lápiz, un papel y escribí mi primer poema, La muerte nos asusta. Es sobre la muerte, entonces la muerte ha sido un tema constante en todo lo que escribo, pero la muerte no como algo negativo, no como algo final, sino como algo a lo que uno llega, a lo que uno aspira cuando vive uno bien, ¿no? Hay un epitafio ahí que escribí que dice, supo vivir, aprendió a morir, el silencio es su final feliz, ¿no? Entonces, esta presencia de la muerte, pero como opuesta a la vida, la muerte opuesta a la vida, me ha sido muy importante. Y además se me aparecen siempre todos mis muertos. Qué cosa tan extraña. Se me aparecen, o sea, en la vida, mi vida que es muy larga, tengo 77 años, en mi vida ha habido muchos muertos, muchísimos. Y esta muerte me ha marcado mucho, la muerte de todas estas personas a través de mi vida, desde Javier Villaurrutia hasta Juan Manuel el año pasado, me ha marcado muchísimo. Bueno, ya dejo de hablar y voy a leer algo. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Sí? Déjame nada más recordar para que la gente no sepa, Javier Villaurrutia fue el gran poeta mexicano de la muerte. Si alguien escribió sobre la muerte es él, con este libro que se llama Nostalgia de la muerte. En la primera sección del libro, que se llama Pronóstico Reservado, me gustaría leer un par de poemas. Perdone, yo tampoco traje post-its. Página 49. 49. 27, 49. Este poema se llama
Amorosa amenaza. Por este pequeñísimo espacio que ocupamos uno en el otro, por esa grieta húmeda y fértil, se puede colar gota a gota toda el agua del mundo. Uno que se llama Destino. Destino. Había una vez unos amantes de muchas noches azules. Un día despertaron envueltos en el gris de sus sábanas blancas para descubrir que todo había muerto. Perdón, es que no. Sí, había una vez unos amantes de muchas noches azules. Un día despertaron envueltos en el gris de sus sábanas blancas para descubrir que todo había muerto. Después, estos poemas son de la primera parte. Leo uno más y ya, un segundito. 37. Me buscas de nuevo. Estoy tan cerca de tu esperanza como lejos de tus labios. Ahora voy a la segunda parte del libro que se llama El llanto de mis tardes. Es la que tú decías que son poemas más largos, ¿no? Voy a leer dos poemitas de ahí. Uno se llama Apología pro morte mía. Apología pro morte mía. Cuando ya no sea esa yo que ya soy, sino una mera masa biológica palpitando al son de un corazón triste o un cerebro que se olvida de sí, déjame ir. Déjame fluir suavemente, pero feroz y determinada como dulce río, la cascada final, para ir romperme en 1000 gotas y desaparecer llena de luz y en paz. Y finalmente, este que se llama Noche fatal. Sé que es noche, aunque no hay estrellas ni luna, solo voz de mar. Sé que es noche porque me faltas. Abro mi puerta de sonrisas nocturnas y entra la brisa en tu lugar. Sé que es noche porque la escucho, mar eterno, necio como mi pensamiento por ti. Sé que es noche porque oigo silencios más largos que estas playas y más desiertos que sus arenas. Sé que es noche porque ya no te tengo, ni te busco, ni te espero, porque las sábanas pálidas que me envuelven son mi mortaja y oigo el zumbido de una mosca como si nada. Sé que es noche porque cierro los ojos y es igual dentro que fuera y estoy desnuda, sola, desposeída, libre al fin muerta. Voy a la tercera parte del libro, que es la coda, que esta parte es la más cercana al haiku realmente, en espíritu, yo creo, ¿no? Sí. Perdón. 102. Ya voy a terminar. En el desierto sediento, la tierra se abre esperando una gota, el principio del fin, amor. Luego, 105. Dos ríos caudalosos confluyen en el mismo mar. ¿Qué podría separarnos? Y el último es
El pájaro migrante descansa en el árbol sedentario. Dame tu vuelo, yo te daré mi sombra. Realmente, pues esto ha sido como un parto. Y todos ustedes son los padrinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Monterrey, gracias a la universidad, gracias a Celso, gracias a Alberto y a cada uno de ustedes que vinieron, algunos de lejos. Muy agradecida con su presencia. Vino mi hermano de Houston, vino mi sobrino de México, vino mi gran amiga Ana Gaby y amigos queridos que me animan mucho por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Les agradecemos su presencia y les rogamos que sigan atentos a las actividades que tenemos en la UANLER 2022. La firma del libro será en el lobby del aula magna, que es a la vuelta de esta pared. Hasta luego. Buenas noches. UANLER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en wanleer.uanl.mx. En su 12ª edición, UANLER comparte y vive los libros por el saber.